Damos la bienvenida al doctor Luis Verde Soto, consejero electoral. Doctor Verde Soto, muy buenos días. Indiscutiblemente la primera autoridad en el país en tiempos electorales es el Consejo Nacional Electoral, particularmente en esta materia. Sorprendió el día de ayer que sea el ministro de Defensa quien salga a dar un anuncio importante y delicado sobre la postergación de las elecciones para parlamentarios andinos. Un anuncio por la fuente un tanto inusual. En todo caso, quisiéramos analizar con usted el contenido de lo que dijo el titular de Defensa de Ecuador, así como el estado de situación de las elecciones que se realizarán en solamente ya 10 días en Ecuador. Le damos la bienvenida. Buen día. Efectivamente, yo también estuve sorprendido de este anuncio hecho por el ministro de Defensa. Todos los asuntos electorales los maneja el Consejo Nacional Electoral y es quien quiere hacer los anuncios correspondientes. Entiendo que el ministro hizo un comentario lateral a un tema exclusivamente militar y que en ese caso se trata de la prestación de un servicio que dan las Fuerzas Armadas al Consejo Nacional Electoral, pero no se trata nada más que esto. El anuncio se lo hará en su momento con el razonamiento jurídico que corresponde, la sustentación y la motivación que corresponde. Y la motivación básica es el evidente hecho de que han cambiado las circunstancias, y cuando cambian las circunstancias, la ley no se puede observar directamente las letras de la ley. Esto permite hacerlo en función de los objetivos nacionales que se deben observar. Y en este caso, el objetivo nacional fundamental es el mantenimiento del proceso electoral en las fechas previstas de la Constitución, la alternabilidad, que es el ejercicio fundamental de derechos que tenemos que tener los ecuatorianos, y la entrega del poder el 24 de mayo. Correspondientemente, habiendo cambiado las circunstancias y teniendo el objetivo nacional de fondo, obviamente lo único que corresponde es observar ese objetivo. Y nuestra función, y la mía en particular, debe ser el más estricto cumplimiento de todos los principios que permitan la observación de el derecho a la renovación del poder el 24 de mayo. Doctor Verde Soto, muy buenos días. Es prácticamente un hecho que deberá convocarse a una nueva elección para parlamentarios andinos a que se realice en la segunda vuelta, en caso de que haya una segunda vuelta. Pero nos preguntamos un poco qué ocurre con el proceso electoral. Hubo ya una convocatoria en la que se llamó a votar por parlamentarios andinos de este 7 de febrero, una convocatoria que está vigente. Nos preguntamos aquí, ¿cuál debería ser el proceso a seguir frente a estas circunstancias y si lo que pueda ocurrir no nulita? Eso es lo que se ha manifestado por parte de algunos sectores, que esto podría nulitar el proceso electoral. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Mire, dadas las circunstancias especiales que vive el Ecuador, creo que todos nos damos cuenta de que estamos en una situación de pandemia que alteró el conjunto de la situación nacional, y dado que en este caso se trata de una elección de una institución muy importante, pero que corresponde a un organismo supranacional que no altera la esencia misma del proceso electoral ecuatoriano interno, que es una elección de presidente, diputados nacionales y provinciales. Dadas esas circunstancias, es posible llevar a un entendimiento más flexible de esta letra de la ley en función del objetivo nacional, no de otro, del objetivo nacional. Evidentemente habrán quienes que pretendan detener el proceso y hacer de esa detención del proceso la manera de renovar sus esperanzas electorales, habrán quienes pretendan hacer una lectura positivista, estricta de la letra de la ley, cuando lo fundamental que acá tenemos que entender son las circunstancias que atraviesa el mundo, que atraviesa el Ecuador, y que en este caso va a haber posibilidad de tener una nueva convocatoria electoral, seguramente junto a la segunda vuelta, y de no existir esta, de todos modos tendrá que convocarse porque habrán elecciones para algunas consultas populares. En todo caso, la elección de parlamentarios andinos no afecta al resultado del proceso sustantivo, la renovación del poder nacional en los contornos nacionales, que evidentemente, siendo importante la elección de lo supranacional como es el Parlamento andino, no afecta la esencia misma del proceso electoral. Los ecuatorianos tenemos que entender en qué proceso estamos, cómo debemos reaccionar ante eso, y fundamentalmente los sentidos de la colaboración social para poder lograr el objetivo nacional, mantener la cohesión de la comunidad. En el resto, permítame que empecemos un diálogo jurídico que tal vez no sea el momento de hacerlo. Doctor Verde Soto, esto está sujeto a que haya una segunda vuelta electoral. Y en el caso de que no llegue a darse una segunda vuelta electoral, que es una posibilidad en otros procesos electorales, se ha dado ya esta circunstancia, igual habría que incluir un nuevo proceso para la elección de los parlamentarios andinos.
Tal vez usted no notó la diferencia que hice yo de que efectivamente, si no hubiese la segunda vuelta electoral, de todos modos hay que convocar un proceso porque hay unas consultas electorales pendientes. Entonces es probable que en esa misma fecha haya o no haya consulta electoral, habrá un proceso electoral para también esas consultas electorales. Sí, yo entiendo que este es un proceso incómodo, es un proceso costoso, tiene un costo evidente, pero no es un problema de irresponsabilidad el que hayan procesos pendientes. No es un proceso de irresponsabilidad el que no puede ejecutarse la ley, en el sentido de la letra de la ley en este caso, sino que tiene que mantenerse el principio básico. El tema no es la letra de la ley, sino el propósito y espíritu superior que está en la ley. En este caso, reconoce una pandemia, esa pandemia permite, no es verdad, que tengamos una cierta flexibilidad todos frente a los procesos que ocurren. Lastimosamente, en Ecuador, al igual que en el resto del mundo, pasamos de una situación de encierro que no permitió el libre flujo de la política, y desde ahí comenzó una serie sucesiva de hechos jurídicos y una serie sucesiva de hechos organizacionales que fueron llenando circunstancias especiales de este proceso. Es lastimoso, pero así ha sido. Y si no entendemos aquello, lastimosamente tampoco entenderemos de que este proceso seguirá mucho tiempo hacia adelante todavía. Hay antecedentes bastante cercanos, doctor Verdesoto, en estas elecciones, en los cuales ha quedado claro de que con respecto a la ley se actúa con discrecionalidad en Ecuador. Basta ver la forma en que se aprobaron candidaturas, algunas de ellas sin haber pasado por elecciones primarias. A veces se actúa con extrema estrictez, a veces con gran flexibilidad. Y estos son los antecedentes que quedan y que de alguna manera siembran dudas. Entendemos que es el Código de la Democracia el que señala que los parlamentarios andinos tienen que elegirse en la primera vuelta, y esto dice la ley. La pregunta va en el sentido más allá del sentido común, como usted apela y señala. ¿Qué puede pasar con los interesados, con los partidos políticos, en este caso con Justicia Social, que también, de acuerdo con el historial sobre cómo ha venido actuando este movimiento, sin duda va a utilizar todos los recursos? ¿Qué escenarios podrían generarse? Yo creo que los escenarios, ese movimiento social ha generado ya muchos escenarios tendientes a suspender el proceso electoral. ¿No es verdad? Usted sabe que hay una sentencia gestada por este movimiento y dictada por un juez que se encuentra suspensa en la medida en que no ha conseguido el número de la convocatoria del pleno del contencioso, pero que el propósito evidente era sigue siendo el que se ejecute una sentencia de destitución y que los nuevos miembros del Consejo Electoral tomen a su cargo la lectura específica de la sentencia que ese movimiento propone, y se suspenda todo el proceso electoral con evidente desquiciamiento de todo el proceso representativo del país. Si este sigue siendo el ánimo de este movimiento político, que parece que tiene una fuerza extraordinaria para conseguirlo, y si esa es la disposición del segmento que hace la justicia electoral, pues obviamente el país se sujetará a ese tipo de comportamiento que yo no lo calificaría en este momento de ningún modo, pero ciertamente no es el más rectilíneo y el más sistemático. Pareciera más presencia a un capricho que a otra cosa, y ciertamente yo creo que el país deberá tenerse a este diseño institucional que tenemos, que es de un proceso de excesiva judicialización de todo el proceso electoral. Ciertamente este intento que hizo el país de tener separada la justicia electoral de la administración electoral llevó a que en el plano de las decisiones haya quedado una excesiva discrecionalidad. Yo estoy de acuerdo con usted, todos y cada uno de los miembros del Consejo Electoral seremos juzgados pertinentemente por todas y cada una de las votaciones y resoluciones que hemos pedido. A eso me encuentro yo presto y dispuesto para ver si en cada uno de mi caso yo voté por la discrecionalidad o si yo voté porque hay un comportamiento ajustado al sentido común, a la ley y al bien nacional.
Doctor Verde Soto, esta situación con este movimiento político generó una serie de controversias y conflictos entre el Consejo Nacional Electoral y el contencioso electoral. Incluso se llegó a pedir el retiro, la destitución de los consejeros electorales, entre ellos usted. Este proceso está, digamos, en un stand-by. Se había dicho que no se puede entorpecer el proceso y mientras tanto deberían permanecer en sus cargos hasta que el proceso electoral pueda culminar sin mayores tropiezos, es decir, no perjudicar en este caso al país. ¿Cuál es la situación al momento? Eso, lo sensato, hasta ahora lo sensato yo creo que es que si hay un deseo de un juez de eliminar toda la conformación del Consejo Nacional Electoral y atropellar el proceso electoral, ese deseo debe quedarse simplemente en el deseo de destitución, que será resuelto finalmente por el Pleno del Contencioso Electoral. Hasta tanto, yo creo que lo sensato en bien del país es que terminemos este proceso al día 7. Si el día 7 quiere someternos a un fusilamiento, pues háganlo, pero terminemos el proceso electoral hasta ese rato, que es la expresión más alta de la soberanía nacional, la expresión de voluntad. Y luego de eso, si hay necesidad de acorralarnos en caprichos y en evaluaciones y en destituciones o en llenar de ilegitimidad al proceso teniendo autoridades que supuestamente han sido electas durante un proceso de destitución de las autoridades electorales, pues se procederá de ese modo. Hasta tanto, lo sensato es que el país llegue a sus elecciones del modo más sano, como creo que es un tema muy importante a conversar, que es el tema de la bioseguridad en el caso ecuatoriano, y que terminemos este proceso tal cual está. Si es que la voluntad de ejecución existe por más allá de todo criterio de sindéresis con el país, pues se le ejecutará. Yo en eso ya, más allá de eso ya no puedo hacer. Si es la voluntad de quienes hacen opinión pública, tampoco puedo hacer nada, y yo lo que quiero hacer es un proceso electoral transparente, en sanidad, que exprese la voluntad de los ecuatorianos, y luego de eso darle gusto a cualquier juez respecto a los actos de fusilamiento que crea que debe hacer. ¿Cómo se encuentra el tema financiero, doctor Verde Soto? El país, sabemos, continúa pasando por una de las crisis económicas más graves de su historia, por lo menos de la historia reciente. Parte del mensaje del ministro de Defensa es también que no se está cumpliendo con el pago de $3.5 millones a las Fuerzas Armadas que debía haberse realizado el 26 de enero. Y por allí, bien vale la pena traer de nuevo a colación algo que el Consejo Electoral ya se desentendió y dijo que era un asunto del Ministerio de Economía, el pago pendiente a los medios de comunicación que no se ha hecho. Recién en los 2 últimos días el Ministerio de Economía, muy suelto de huesos, ha dicho que acaba de cambiar su software y que todo lo que se había hecho con los medios de comunicación vuelve a foja cero, se tienen que gestionar nuevos procesos allí, una verdadera burla que vale la pena mencionarlo, pues nuevamente se está en otra campaña electoral con deudas pendientes de hace 2 campañas. Pero en lo central, ¿cómo está cumpliendo el gobierno central, el Ministerio de Economía y Finanzas, en el financiamiento que tiene que realizar de estas elecciones y que por supuesto es crucial? Mira, yo, como tú conoces, el tema administrativo es de exclusiva competencia de la presidenta del CNE y la información que tenemos es más bien lateral y casuística. Yo no conozco exactamente la situación de los flujos de caja del Ministerio de Finanzas hacia el Consejo Nacional Electoral y a los proveedores de servicios del Consejo. Realmente no lo conozco. Y lo que sí puedo decirte con certeza es de que el compromiso que se hizo con el Ministerio de Finanzas es un compromiso que tiene certificaciones presupuestarias, es decir, aquello que fue certificado al margen de cuál sea el software que se utilice, y es evidente que se conoce que se ha cambiado el software del Ministerio de Finanzas. Todos los proveedores del país están en este momento en esa disyuntiva de no poder recibir a tiempo sus recursos, y entiendo que se ha retrasado el inicio de este nuevo software. Entiendo que en eso hay un retardo, y que este retardo había afectado. Yo no conocía que los medios de comunicación ya, porque yo entendí que estaban pagándose a los medios. Entiendo que ha afectado a las Fuerzas Armadas. Escuché al ministro que hacía un reclamo que obviamente yo entiendo que de lo que se trata es de reclamar el pago por un servicio totalmente justo, pero obviamente nada de eso compromete con el proceso democrático y peor aún con la estabilidad del sistema. Simplemente se trata de un reclamo público
hecho por ese mecanismo, en el que se dice que hay una deuda que en este rato la tiene el Ejecutivo con una de sus partes, las Fuerzas Armadas, porque el compromiso certificado de pago de la impresión de papeletas ya fue realizada por el Consejo Nacional Electoral. En este rato me parece que lo pertinente en esos casos es buscar la mejor forma de entender con exactitud y cuándo debe producirse el pago, en la medida en que es más fácil conocer internamente en la dinámica del Ejecutivo cuándo se produciría y bajo qué forma se produciría ese pago, a hacerlo con intervención de cierta alarma pública que pueden provocar declaraciones como aquellas. Se ha llegado a un punto de no retorno ya en muchas cosas en estas elecciones, doctor Verde Soto, pero bien vale la pena evaluar, ya con todo lo que se ha decidido y se ha dispuesto, cómo se encuentra el tema de bioseguridad en el país. El tema de la pandemia sigue evolucionando, se habla de nuevas variantes del virus más peligrosas que se encuentran circulando ya entre la población ecuatoriana, lo cual podría incluso llevar a nuevas evaluaciones. Pero ¿cómo se encuentra este tema de la bioseguridad en las elecciones ecuatorianas? Hay un antecedente pequeño pero decidor de que el gobierno de Panamá no ha autorizado que se realice allá esa pequeña elección con los emigrantes ecuatorianos desde ese país. ¿Cuál es su evaluación general sobre este tema vital para los ecuatorianos? Comencemos con el final. La decisión del gobierno de Panamá de no permitir la realización de elecciones en sus predios es una decisión que no tiene que ver con el grado de la evolución de la pandemia en Ecuador, tiene que ver con el grado de la evolución de la pandemia en Panamá y las regulaciones panameñas sobre la pandemia, donde, siendo Estado receptor, Ecuador pretendía realizar unas elecciones dentro de determinada organización. Esta es una circunstancia enteramente ligada a la pandemia y existe allá muchas otras circunstancias de estados en cada uno casos. En cada uno casos se manejan aforos distintos para los lugares donde se realizan las votaciones, otros tienen toques de queda muy temprano y los migrantes viajan muchas horas para poder votar. En otros casos existen múltiples circunstancias internacionales que no tienen que ver. Tal vez la más importante que nos estamos encontrando ahora es la no expresión de interés y de permiso por parte del gobierno de Nicaragua, que parecía que es un tema más bien político, etcétera. Hasta ahí lleguemos sobre el tema internacional. En el tema ecuatoriano, yo debería decirte una cosa básica. En todo el mundo, y me refiero a todo el mundo que ha hecho elecciones en pandemia, la relación que hay, que es que elecciones bien organizadas el día de las elecciones son elecciones en las cuales no se incrementa la tasa de contagio. Esto es, si se observan y hay un nivel de colaboración social suficiente, y si hay un nivel de colaboración en la opinión pública suficiente y de los partidos suficiente, ese día que está, a mi criterio, bien organizado en términos de la logística y de la dinámica electoral, y se guarde la distancia social y se esperan todas las medidas previstas, no debería haber un incremento de la tasa de contagio. Es decir, debería ser similar a la actividad que tiene un ciudadano cuando va a hacer una compra en un centro comercial, en la cual puede hacerla. Existe evidentemente un riesgo, la única forma de no tener riesgo es permanecer en casa. Existe un riesgo, el riesgo normal, que puede evadirse si es que se observan todas las medidas de bioseguridad. Y las medidas de bioseguridad están puestas. El día de hoy tendremos una comunicación con todos los alcaldes del país simultáneamente y yo explicaré pormenorizadamente todas las medidas. ¿Perdón? Sí, tuvimos un brevísimo corte, pero le escuchamos, doctor Verde Soto. Quizá añadir con respecto a este mismo tema, ¿qué consideraciones, qué argumentos se tomaron por parte del Consejo Nacional? Sí, no sé si nos está escuchando. Yo le estoy escuchando, pero existe un cruce de líneas telefónicas. Bueno, aquí le escuchamos perfectamente. Ojalá pueda escuchar nuestra pregunta, doctor Verde Soto. Le preguntaba, ¿qué consideraciones, qué argumentos ha tomado en cuenta el Consejo Nacional Electoral? Es una línea telefónica que reitera lo que usted ha dicho antes. Es un eco de lo que usted ha dicho antes. Es un eco. No sé si podemos corregirlo, si es que se trata de aquí internamente. Lo que quisiéramos preguntarle es con respecto a esta autorización para duplicar carros y personas durante los cierres de la campaña electoral para esta semana que viene. Ojalá me haya escuchado, doctor Verde Soto. No lo escuché, pero entiendo más o menos el sentido de la pregunta. A ver, los cierres de campaña que hoy día se explicarán, se harán abriendo una flexibilidad de duplicación del número de autos
y de personas que acompañan las caminatas, y no están permitidos bajo ninguna circunstancia y de modo absolutamente radical ninguna concentración. Esto es importante para que los últimos 3 días, previo al silencio electoral, exista la observación y rigurosidad de los organismos encargados de esto, que son el COE y las municipalidades, de establecer, hacer respetar con rigurosidad de que no habrá ninguna concentración, no está autorizada ninguna concentración ni transgresión a las normas. Lo que es obvio que se permite es duplicar el número de autos que forman parte de una caravana y el número de personas que forman parte de una caminata. Todos ellos observando el distanciamiento social, las medidas de sanidad que habíamos planteado. Esto en torno a las caravanas. Lo fundamental sería entender cuáles van a ser las medidas que se están proponiendo, que están ya dichas en varios medios. Son, primero, habrá turnos para la votación, es decir, tendremos la votación de aquellas personas cuyas cédulas comienzan en 0 y terminan en 4, que votarán en las primeras horas, es decir, de 7 a 1 de la mañana tarde. Y de 1 tarde a las 5 de la tarde votarán a ser personas cuyas cédulas terminen en 5 y hasta el 9. Evidentemente se trata de una sugerencia fuerte del Consejo Nacional Electoral, que lo que permite es de que haya un mínimo de orden, un orden sustantivo, una colaboración necesaria para evitar la aglomeración en las mañanas y haya un tiempo desperdiciado en las tardes en el que se pueda ordenar de mejor modo y guardar la distanciamiento social. Se pide que todos los ciudadanos vayan con conocimiento previo de la mesa en la que van a votar y el local donde está esa mesa, porque al multiplicarse el número local de un recinto, para poder evitar los segundos y terceros pisos de votación, todos los lugares de votación están en el primer piso junto a lugares abiertos. Consiguientemente, en algunos casos se ha abierto que en un colegio muy cercano, a 50 metros, a 80 metros del local original, se instalen algunas mesas. Para eso es importante que todos los ciudadanos vayan conociendo cuál es la mesa y la localización de esa mesa para ir a votar y no hagan colas infructuosas. Habrá un perímetro previo a la entrada del recinto en el cual las municipalidades comenzarán al enfilamiento de las diferentes personas, entrarán en 4, 5, 6 columnas, dependiendo la calidad de la calle, para llegar hasta el recinto electoral. Una vez en el recinto, son las Fuerzas Armadas quienes establecerán el mantenimiento del aforo, siempre evitando que se los rebase. Consiguientemente, detendrán el ingreso de personas cuando el aforo esté rebasado o esté por rebasarse. Dentro del local, cada persona se enfilará a la fila que le corresponda a la mesa donde va a entrar, y a una vez en la mesa, cada persona exhibirá su documento de identidad sin que lo toque el miembro de la mesa, simplemente que lo identifique. Él cantará de viva voz a que se compruebe que en el padrón se le entregue las papeletas correspondientes, votará en una ánfora alejada de los miembros de la Junta Receptora de Voto, y luego tendrá que frente a otro miembro retirarse por unos pocos segundos la mascarilla, que es igual como cuando uno se retira la mascarilla para tomar un sorbo de café en un restaurante. Vuelve a ponerse la mascarilla, inmediatamente firma con su propio lapicero el correspondiente padrón y recibirá la cédula, para lo cual saldrá también encolumnado hacia el exterior mediante la señaletilla correspondiente. Si observamos esto, vamos a tener una tasa de contagio bajo control, no se incrementará, no habrá contagio en el día de las votaciones. Pero tenemos que observar esto, evitar las aglomeraciones. Para eso también los candidatos ingresarán al recinto electoral solamente acompañados de 8 personas y 2 fotógrafos adicionales, quienes acompañarán. Los 2 fotógrafos serán los únicos que acompañen dentro del local donde votará el candidato. No habrá aglomeraciones dentro de ese local, votará el candidato correspondientemente y saldrá a un lugar donde se pueden hacer tomas, habrá un lugar para los medios de comunicación, y hará una conferencia de prensa fuera del recinto electoral para respetar la ley. Consiguientemente, hasta ahí termina la posibilidad de aglomeración en el recinto electoral. El momento en el cual habrá el escrutinio, se ha dispuesto una pequeña variación, y la pequeña variación consiste en que ya no se contará exactamente al lado de la pizarra, sino que se pondrá la mesa en el dintel de la puerta abierta del aula donde se hace la elección. ¿Para qué? Dentro del aula estén los 5 miembros de la Junta Receptora del Voto con distanciamiento social, en la mesa esté el material electoral y las ánforas, y en el exterior estén los 5 o más personas
que acompañen con observadores a esa contabilidad en esa mesa respectiva, pero dentro del aire libre, digamos, en el aire libre, con que permita que no haya contagio de ningún tipo, ni de observadores ni de miembros de la mesa. Esto permitirá tener mínimos básicos de observación de los principios internacionales de cómo se realiza una elección y tener plena certeza de que no habrá un incremento en la tasa de contagio. De lo que se viene observando, estamos, como usted conoce, en el mundo, en un crecimiento de la tasa de contagio, hay picos en este rato en el mundo, y que en Ecuador vamos a tratar de evitarlos en una semana más con la colaboración de todos los ecuatorianos y obviamente tomando certezas de que lo estamos haciendo bien todos. Estamos poniendo la voluntad mayor a que el principio nacional, que es el bien de la nación y la representación de la voluntad de los ecuatorianos, sea la primera y única prioridad. Algo importante. Esto es lo que será, y yo creo que tendremos éxito a partir de la voluntad que todos los ecuatorianos pongamos para hacerlo bien. Algo importante, doctor Verdesoto, que vale la pena destacar también es de que el horario será el de siempre en elecciones, entre las 7 y las 17 horas. Se decidió no dilatar el horario para la votación. Culminamos este diálogo, doctor Verdesoto, con su último comentario sobre el tema del silencio electoral. Desde la medianoche de ayer, 0 horas de hoy, no se pueden ya divulgar encuestas. ¿Cuáles son las normas más bien que regulan las encuestas y su divulgación de aquí en adelante? Las normas que regulan el silencio electoral. Lo básico, el CIPRES, todavía no estamos en silencio electoral, estamos en la prohibición de circulación de información de encuestas, que es una norma específica. Ya no podrán circular nuevas encuestas de aquellas a partir del aumento que tú mencionaste, y a partir de allí, en este texto, cualquier circulación será fuera de norma y fuera de canales oficiales de comunicación, porque quienes están autorizados para encuestas tuvieron la última oportunidad de divulgar las encuestas que han realizado. El silencio electoral implica ciertamente ya que no existe ninguna actividad electoral, esto es, ni actividad de medios de comunicación, ni actividad en el ambiente público. Consiguientemente, lo que hay es un espacio para que la ciudadanía reflexione su voto, para que la ciudadanía deje de ser aturdida por un exceso de propaganda electoral o interacciones electorales, para que reflexione en sus núcleos más cercanos, familiares, en sus entornos de amigos, en sus entornos laborales, ¿no es cierto? Reflexionen sobre el voto y todos tengamos plenitud de conciencia de qué estamos haciendo cuando votamos en el día domingo 7. Sea cual sea el resultado, tiene que ser una expresión de voluntad y un mandato ciudadano. A través del voto, uno y todos y cada uno de los ecuatorianos lo que hacemos es poner una parte de nuestra voluntad y ponerla como vía hacia el mandatario futuro, el que debe tener la plena legitimidad, sea quien sea, electo, tiene que recibir la legitimidad, porque esto es lo que el Ecuador requiere este rato, es decir, la clase y fortaleza de que se está construyendo un mandato democrático que permita la recuperación del país, al igual que en el resto de países del mundo. Doctor Verdesoto, y quizás antes de cerrar, un comentario suyo respecto de lo anunciado por la presidenta del Consejo Nacional Electoral respecto de lo que ocurrió con las papeletas, con estas que se imprimieron con errores y que deberán ser destruidas antes de las elecciones del 7 de febrero, pero me parece que ya no tenemos la conexión con el doctor Verdesoto. Se nos quedó esta inquietud respecto de si han avanzado las investigaciones respecto de los errores que se cometieron en la impresión de un importante número de papeletas y que, como decíamos anteriormente, deberán ser destruidas de estas antes de las elecciones del día 7 de febrero. Así es, hemos perdido el contacto con el doctor Luis Verdesoto, quien sin embargo nos entregó importante información sobre el momento que se vive en las elecciones ecuatorianas y lo que viene. El domingo próximo, el domingo de la próxima semana, estaremos ya eligiendo presidente, vicepresidente y parlamentarios en Ecuador. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es energía.